Muy buenas tardes y muy buenas noches para todos los que ya se han conectado con nosotros. Bueno, y al cantar la estrofa, yo sé que me espera corona. Espero que nadie se haya molestado porque esto ya en el año 2022 pues tiene un doble sentido. Pero bueno, obviamente vamos con el sentido espiritual de este himno precioso. Pues también quiero aprovechar y agradecer al equipo que está detrás de este programa, o como queremos llamarlo. Hay personas que están cuidando del sonido, del vídeo, de que todos los títulos salgan correctamente. Y bueno, por supuesto, en este caso es Ebenezer, que luego le toca moderar el tiempo de preguntas. Así que muy agradecido por todo lo que hacen posible para que esto salga todas las semanas, y la verdad que es un privilegio para mí poder participar en esto. Hoy sí que voy a estar en vivo porque los próximos 2 domingos, si yo quiere, estoy camino ya hacia las Islas Canarias, donde voy a pasar unos 10 días en total. Así que pues hoy quería aprovechar para estar en directo. Y también decir, creo que ya todo el mundo se ha dado cuenta que, como todos los años, tenemos un pequeño lío con el tema del horario, porque en Florida pues ya se ha hecho el cambio de la hora la noche pasada. A nosotros nos va a esperar en Europa dentro de 2 semanas. Entonces, por favor, presten simplemente atención a lo que publicamos en Facebook. Les vamos a guiar paso por paso y semana por semana por este tramo que, bueno, incluso a nosotros mismos a veces nos confunde, pero yo creo que vamos a llegar a buen puerto. Bueno, después de esa explicación, vamos a centrarnos en lo que nos hemos propuesto para hoy. Es una exposición de la carta del apóstol Pablo a los romanos, y hoy nos toca el capítulo 3 y los versículos 21 al 26. Romanos capítulo 3, los versículos 21 al 26. Y el título del mensaje es: Lo imposible se hace realidad. El injusto o el pecador declarado justo. Pues antes de empezar, me gustaría contar una pequeña historia de la cual, bueno, ya saqué una frase, una alusión en el preámbulo que publiqué en mi muro de Facebook. No sé cuántos de ustedes conocen las aventuras del barón Munchausen. Bueno, de hecho, había una película hace como 20 años o 25 años, que por cierto se rodó en Almería, en la famosa playa de los Genoveses. Y bueno, las historias del general Munchausen son un trozo de literatura bastante conocida, por lo menos aquí en estas latitudes. Y a Munchausen se le ha llamado el general de las mentiras, porque obviamente él contaba muchas historias y eran todas historias muy exageradas. Por ejemplo, él contó en alguna ocasión que estaba cabalgando en una batalla y entró en un terreno bastante fangoso, y poco a poco se daba cuenta como su caballo poco a poco se estaba hundiendo en el fango, ¿no? En esa ciénaga. Y bueno, realmente dentro de poco tiempo se encontró ya prácticamente hasta el pecho, pues ya hundido completamente en la ciénaga. Y bueno, era cuestión de pocos minutos hasta que el general Munchausen pues ya fuera historia. Entonces se le ocurrió pues una genialidad realmente para salvarse la vida. Como no había nadie para tirarle un cable, como se suele decir, o una soga para tirarle, él se cogió por sus propios cabellos y se tiró de su propio cabello, porque tenía una coleta bastante grande. Se tiró de la coleta y se sacó del fango, de la ciénaga. Bueno, esto es una de sus historias, y por supuesto cada niño sabe que esto es imposible. O sea, las leyes de la física no permiten tal cosa. Entonces,
por esa razón, pues puse esta frase. Es precisamente lo que nos prometen las religiones, sacarnos de nuestra propia coleta del fango donde nos hemos metido. Si esto nos parece imposible en lo físico en este mundo y esa historia del barón Munchausen, pues cuanto más se aplica esto al mundo espiritual. El ser humano, y ahí viene esa frase, el ser humano es tan capaz de salvarse por sus propios esfuerzos como el barón Munchausen era capaz de sacarse de la ciénaga tirando de su propia coleta. Y esto es lo que el apóstol Pablo ha intentado demostrar a lo largo de 2 capítulos enteros. Pablo quiere presentar, como nos acordamos, el evangelio a los romanos, a la iglesia en Roma, para que ellos sepan lo que está predicando. Y ahí, bueno, tuvimos esos 2 versículos emblemáticos de Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17, donde él habla de ese evangelio del cual él no se avergüenza. Y realmente en lo que sigue, en el resto de la carta, él presenta precisamente este evangelio de una forma muy sistemática y muy elaborada. Entonces, dije en su momento, para que entendamos lo que son las buenas nuevas, tenemos que entender lo que son las malas nuevas, porque si no, no lo apreciamos. Entonces, es precisamente el procedimiento de Pablo. O sea, antes de poder explicar cuál es el evangelio, del cual él no se avergüenza, ahora él llega a explicar a los romanos y a todo el mundo que lo quiere saber hasta el día de hoy, cuáles son las malas noticias. Y las malas noticias son triple. En primer lugar, todos los gentiles han tenido por lo menos un poco de luz. Dios se ha revelado hacia ellos, bueno, en lo que nosotros llamamos la naturaleza, mal llamado porque la expresión bíblica es la creación. Dios se ha revelado en la creación, ha revelado su poder, y los paganos, los que no tienen conocimiento, digamos, de la revelación que Dios había dado a los judíos, incluso la poca luz que tenían lo han rechazado. Y esto también, y esto es lo segundo, iba en cuanto a los más ilustres entre ellos, los filósofos, los moralistas, de los cuales, por ejemplo, entre los romanos y los griegos había unos cuantos. Lo mismo, ellos tienen ideas, digamos, de moralidad muy nobles y muy altas, y sin embargo no son capaces de llevarlo a cabo. Un buen ejemplo de esto es Sócrates, ¿vale? Si alguien quiere ocuparse un poco del tema, se da cuenta que Sócrates a veces desesperaba de su incapacidad de vivir a la altura de sus propias exigencias. Y en tercer lugar, luego él habla de los judíos, y siendo él mismo judío, dice, ellos tampoco. O sea, tienen la ley, tienen los privilegios, pero no son capaces de cumplir la ley. Bueno, es muy interesante. Precisamente esta tarde estaba leyendo algunas exposiciones que hacen algunos rabinos de esta pregunta muy interesante. La pregunta: ¿se espera de un judío que cumpla los 613 preceptos de la Torá? Y prácticamente todos los rabinos, y es muy curioso, están de acuerdo. No, no se espera, porque todo el mundo sabe que esto no es posible. Entonces, ¿qué se espera de un judío? Bueno, según ellos, se espera que por lo menos cumpla los más importantes. Es una forma muy interesante de poner esto. Ahora, el apóstol Pablo, siendo él mismo rabino, o sea, alguien que tiene una sólida formación en la teología judía, diría: no, señores, así las cosas no funcionan, porque esto no es lo que Dios tenía previsto. La ley realmente tiene las exigencias muy claras para el judío, no para el gentil, ¿vale? Para el judío, y esto es no cumplir la mayoría o lo que se buenamente puede cumplir, sino
todos y cada uno de los preceptos de la ley. Y claro, ellos mismos admiten que esto no es posible, ¿vale? Lo encontramos en sus propios escritos continuamente. Bien, bueno, llegamos por lo tanto a la conclusión, y es una conclusión bastante nefasta. En el capítulo 3, Pablo dice en el versículo 20, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, o sea, delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y ahí terminamos la última vez. Y ahora, pues empieza con el versículo 21 y voy a leer del versículo 21 hasta el versículo 26. Dice así la palabra de Dios: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Hasta aquí el capítulo 3, hasta el versículo 26. Vamos a orar un momento. Señor nuestro Dios, gracias por tu palabra y por la lectura de tu palabra. Y te pedimos, Señor, que esta palabra realmente haga su efecto en nosotros. Tú nos expones en esta carta tan claramente cuál es el fin de la ley y cuál no lo es. Y te pedimos, Señor, que podamos entender lo que nos quiere comunicar. Y te lo pido también particularmente para aquellos que van a estar presentes en este momento o que lo van a ver a través de los medios. Esas personas que tal vez están cerca del reino, pero que aún no han dado el paso, Señor, que tú les des una iluminación especial para que tu Espíritu Santo les pueda explicar estas verdades a sus corazones. Te lo pedimos, Señor, en tu nombre y para tu honra y tu gloria. Amén. Pues todavía el apóstol Pablo no termina con ese primer paso, pero ya llega a una conclusión. Y es la razón por la cual en el versículo 21 dice, pero ahora. Son dos palabras pequeñas que marcan un cambio. Pero ahora. Hasta aquí Pablo ha hablado del pecado. Y su veredicto realmente, como hemos visto la última vez, es nefasto. No podía ser más tenebroso, no podía ser más negativo para nosotros. Todos somos culpables, sin ninguna excepción. Y una vez que llegas a ese punto, obviamente, una persona levanta el grito, debería hacerlo, y preguntarse, entonces, ¿cómo es posible llegar a tener paz con Dios? Voy a tener que vivir hasta el final de los tiempos, si lo hubiera y no lo hay, teniendo la ira de Dios sobre mi vida, o hay una escapatoria, y si la hay, ¿cuál es? Y bueno, es ahora cuando Pablo va a empezar a explicar
este camino, porque sí hay un remedio, y este remedio obviamente se llama Jesucristo, porque en él se manifiesta la justicia divina, y de esa justicia divina pues vamos a hablar un poco. Y él deja una cosa muy clara, lo que ya dije en la introducción, el mayor problema del judaísmo hasta el día de hoy. No por la obediencia a la ley vamos a conquistar o alcanzar esa paz con Dios. Podríamos hacer un experimento y si quieren hacerlo, pueden hacerlo en cualquier momento. Se puede salir a la calle y hacer una encuesta. Y es muy interesante. Cualquier persona que le cruce por el camino la puede preguntar, pero aunque le moleste, pero en su opinión, ¿qué cree que la Biblia dice cómo uno puede ser salvo? Bueno, la mayoría de la gente va a decir, no, es que no creo en la Biblia. Bueno, esto no importa, ¿vale? Vamos a suponer que usted creyese en la Biblia, ¿vale? Entonces, ¿usted qué cree de lo que sabe? ¿Qué es lo que la Biblia enseña sobre el tema de la salvación? Y el 99,9% de la gente, bueno, igual te cruzas con algún evangélico, entonces deberías saberlo mejor, pero la inmensa mayoría de la gente te va a decir, bueno, supongo cumpliendo los 10 mandamientos, ¿no? Porque esto es lo que todo el mundo cree que la Biblia lo dice. Y sin embargo, no es así. Por cierto, es un buen ejemplo de que la mayoría mayoritaria no tiene necesariamente por qué ser la correcta, pero bueno, esto nos lleva a otros temas. Obviamente es así, es lo que cree la gente. Obedecer a los 10 mandamientos. O algunos te van a decir, bueno, tal vez alguien que viene de un trasfondo muy católico, bueno, con los sacramentos de la Santa Madre Iglesia, etcétera, etcétera. Bueno, ni el uno ni el otro, ¿vale? La Biblia, y podemos leerla y releerla y leerla de nuevo, de tapa a tapa, los 66 libros, y no vamos a encontrar esto por ningún lugar. Y lo digo muy claro, por ningún lugar. Y esto puede sorprender y debería sorprender. Debería sorprender a esas personas que infelizmente en eso creen cosas que no son así. La ley, los 10 mandamientos, o como queremos llamarlo, no son camino de salvación. Nunca fueron pensados para eso. No se gana el acceso a la vida eterna cumpliendo leyes o reglas. Y esto es la razón porque la ley levítica queda cumplida definitivamente en Jesucristo, porque con la llegada de Jesucristo ha cumplido su función, llevarnos al verdadero remedio, y esto es el Cordero de Dios, y es Cristo, que es la única persona, el único ser humano, y no hay que olvidar que Jesucristo, según su naturaleza humana, fue un ser humano, el único hombre que jamás ha cumplido la ley a la perfección. Y esto es un dato que tenemos que tener en mente. Durante muchos años, de hecho hasta la destrucción del templo en el año 70 por los romanos, el israelita que había pecado tenía que llevar un sacrificio al templo, comprar uno allí, pero esto es algo que era inevitable. Tú no podías adorar en el templo sin que antes presentaras un sacrificio al Señor. Y así, año tras año, década tras década, siglo tras siglo, y eso durante más de 1400 años, si tomamos también en cuenta el tiempo cuando no había templo, pero había tabernáculo. Y finalmente, en aquel año 70, se quitaron los sacrificios, se quitó el templo,
por cierto, exactamente como Daniel lo había anunciado en el capítulo 9 de su profecía. ¿Por qué? Bueno, porque ya se había presentado el verdadero sacrificio, el Hijo de Dios. Y esto era la intención de la ley y de los sacrificios, llevarnos a este punto. Ahora, pienso un momento en el año 71. ¿Qué le habrá pasado a un judío cuando de nuevo quería volver a Jerusalén para celebrar la Pascua, por ejemplo? Y no había templo. Ya no había prácticamente sacerdotes porque muchos habían salido de la ciudad. Y hablando de ciudad, fue medio destruida. El templo ya hecho una pila de escombros. ¿A dónde este judío va para sacrificar un animal? Porque él mismo no podía hacerlo. Estaba prohibido hacerlo en otro lugar que el templo. Pero el templo ya no existía. Y ahí lo mismo en el año 72. En el 73, peor todavía, porque en aquel año 73 cae el último refugio de los judíos, la fortaleza de Masada. Y así año tras año. Y en el año 135, pues ya viene la puntilla, la revolución o el intento del levantamiento de Bar Kokhba. Y a raíz de esto, el emperador romano decide aplanar literalmente a Jerusalén y echar sal sobre los sembrados. La ciudad dejó de existir. E incluso tenía que cambiar de nombre. Jerusalén ya era historia. Y así, después de décadas y después de siglos, llegamos al año 2022 y sigue habiendo ni templo ni sacrificio. ¿Qué hacemos entonces? Realmente se puede entender la desesperación de esta religión y la interpretación del judaísmo. Ya no es el judaísmo del templo, ya no es el judaísmo de Moisés y de los profetas, sino se ha convertido en una religión más, una religión de obras completamente, porque se ha perdido el tren hace tanto tiempo ya. Al judaísmo no le queda ya sacrificio. Los musulmanes tampoco lo tienen. Y el catolicismo romano lo ha sustituido por un sistema de reglas y leyes que ni ellos mismos entienden. O sea, preguntas a un romano católico si entiende, si te puede explicar el tema de cómo uno realmente hace que estos sacramentos hagan efecto en tu vida. Preguntas a 100 curas y vas a tener 100 respuestas distintas, porque la mayoría ni ha leído y aprendido bien, y sé lo que estoy diciendo, los cánones de los concilios correspondientes. Pues esta es la situación. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Cómo podemos ser salvos? Ahora Pablo presenta esa justicia. Y de tanto negativo, de tantas cosas realmente nefastas, ahora viene la luz. Y dice en el versículo 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. O sea, literalmente por medio de la confianza en Jesús el Mesías. Eso es lo que significa. Para todos los que creen en él. Porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destruidos de la gloria de Dios. Y esto es la buena noticia. No quedamos fuera, no estamos en el fuera de juego. No es solamente una aspiración, un buen deseo, un ojalá fuera posible. La salvación puede ser realidad. Y eso ahora mismo, en ese mismo instante, porque existe la posibilidad de alcanzar la justicia.
es decir, estar en paz con Dios. Pero eso sí, no viene por cumplir leyes, sino esa salvación viene de parte de Dios como un regalo, como algo gratuito. Es para aquellos que confían en ese tipo de justicia sustitutoria. Quiere decir que uno cumplió todo esto en mi lugar. Y déjame decirte una cosa, sobre todo aquellos que tal vez nos escuchan un poco más tarde por algún que otro canal en internet. A Dios no le interesa tu afiliación religiosa, porque esta no te va a salvar. A Dios tampoco le interesa tu tradición, ni cómo te han educado. Y por cierto, tampoco por pertenecer a una iglesia evangélica te salvarás si es que crees esto. Te tengo que decepcionar. Porque el texto lo dice claramente, la justicia divina, esa ropa blanca y limpia, no la comprarás, no la conseguirás con dinero, ni siquiera te la mereces. Pero escúchame, Dios te la va a regalar y tiene que ponértela. Y esto se llama fe, confianza en lo que otro ha hecho en tu lugar. Y esto es la buena noticia, todo está preparado para ti. Y espero que tu siguiente pregunta sea una pregunta coherente. Entonces, ¿qué debo de hacer para alcanzar esa justicia? ¿Cómo puedo alcanzarla? Y acabamos de verlo. Pablo lo dice muy claramente. Lo del pecado es un fenómeno universal. Todos pecaron, todos. Bueno, hoy para la corrección política hay que decir todos y todas, ¿vale? Pero eso no cambia el tema. Es que no hay excepción. Y digo lo del todas porque ni la mismísima Virgen María está excluido de esto. Lo siento mucho. El texto bíblico en esto está muy claro. Es que no hay excepción. No hay excepción. Y Pablo lo repite una y otra vez. El pecado es un fenómeno universal. Y vamos a escuchar algunos testimonios a través de la Escritura y solamente voy a poner 5. Bueno, vamos a suponer que hacemos una entrevista a Job. Señor Job, ¿usted qué piensa sobre este tema? Y Job nos dice en el capítulo 40, versículo 4, he aquí que yo soy vil. Eso lo dice Job, el justo. Isaías dice en el capítulo 6, versículo 5, soy hombre inmundo de labios inmundos. Jeremías, otro de los grandes profetas, dice, entenebrecido estoy. Lucas, capítulo 5, cuando Jesús le llama y se arrodilla delante de él, le dice, Señor, apártate de mí, porque soy pecador. ¿Vale? Eso lo dice el primer discípulo. Algunos dicen el primer papa. Él mismo lo reconoce. Yo soy pecador. Y Pablo, el que escribe estas líneas, dice en 1 de Timoteo capítulo 1, versículo 15, de los pecadores soy yo el primero. Bien, podríamos citar a más, pero el resultado sería exactamente el mismo. Y déjame decir algo, si en esto reconoces tu situación, y nunca sé quién me va a escuchar, pero lo digo muy claro si por si acaso alguien me escucha en este momento que dice yo simpatizo con esto porque si me miro a mí, pues realmente tengo que llegar a la conclusión es que me quito la pata hasta el fondo. Y hay mucha gente alrededor nuestro que lo sabe perfectamente, que sabe que ha metido la pata, como se suele decir, que han arruinado su vida y no solamente su propia vida, sino también
la vida de los demás. Y realmente más que uno intenta camuflar esa seguridad de su propia miseria con muchas otras cosas, con su trabajo o con drogas o con alcohol o lo que sea. Déjame decirte una cosa, si tus pecados te están acusando y están delante de ti, hay uno que puede remediarlo y esto es Jesucristo. Y es exactamente de lo que Pablo está hablando aquí en estos versículos. Y ahora sí que vas a poder entender porque es la buena nueva, como se llama el evangelio. Es buena noticia no para el justo, no para aquel que se cree por encima de todo y mira por encima del hombro a lo demás. No, es precisamente para ti y para mí que sabemos que somos unos miserables delante de Dios. Y la buena noticia es que la salvación que era inalcanzable, que era un sueño realmente, Dios nos la pone en bandeja. Y no solamente esto, Dios ni siquiera requiere un pequeño pago, ¿vale? Algo que estuviera al alcance de nosotros. No, es que Dios nos la pone a nuestro alcance de forma completamente gratuita. El versículo 24 usa esa palabra, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Este versículo es bálsamo para aquel que está sufriendo bajo esa incapacidad de sacarse de su propia coleta del fango de sus propias miserias. En esta situación lamentable, cuando nos hundimos cada día un poco más, Dios nos hace una oferta realmente irresistible. Y nunca mejor dicho. Nos dice, hijo mío, hija mía, te voy a considerar como alguien, como si nunca hubieras cometido ni el más mínimo pecado. La Biblia eso lo llama justificar. Ahora surge obviamente la pregunta, ¿y cómo puede un Dios justo, un Dios que no puede saltar a la torera la injusticia, declarar a alguien justo que no lo es? O sea, Dios se convierte en mentiroso. Esto realmente es el problema con el cual trata Romanos. ¿Cómo puede un Dios justo justificar al pecador? Y es curioso que casi nunca esa pregunta se hace, ¿vale? No preguntamos, ¿y cómo es posible que Dios pues justifica a los unos y los otros no? Como si Dios hubiera tenido o tiene alguna obligación de justificar a nadie y no la tiene. Pero ¿cómo Dios puede hacer esto? Absolvernos de todos los cargos que hay en contra de nosotros, sin costo ni previo pago para nosotros. Bueno, hablamos primeramente de esto, de la gratuidad. La salvación, y parece mentira que incluso 2000 años después de que Pablo escribe estas palabras y un poco más de 500 años después de la Reforma, hay que insistir una y otra vez en ese tema. La salvación no está relacionada con el pago de dinero, ni con el pago de buenas obras, ni con el pago de nada. El evangelio es gratuito. La salvación es gratuita. Y es la razón porque una iglesia que realmente merece ese nombre no hace llamamientos para hacer donativos, porque puede parecer que de alguna u otra manera de nuevo se vincula el mensaje del evangelio con el tema del dinero. De eso nos tenemos que cuidar bastante.
Dicho sea de paso, eso hace a aquellos que usan todo tipo de maratones y recaudaciones de dinero para financiar sus programas, que pueden ser muy buenas, no lo dudo, o tal vez no tanto, pero realmente haciendo ese tipo de cosas, a mí me parece más que otra cosa una abominación y una burla del nombre de Dios, porque el apoyar a la iglesia, esto es privilegio del creyente, es privilegio de la iglesia. Y esto es la razón, porque también nosotros, los que predicamos el evangelio, no solamente tenemos que ser decentes, sino también parecerlo, ambas cosas. Hay muchos también que se hacen llamar evangélicos, que en eso son tan católicos como el Papa, y hay que decirlo muy claramente y para vergüenza. Y me vas a decir, vale, qué bien, todo esto yo no lo sabía. Pues me alegro mucho, me alegro que esto me sale gratis. Claro, ¿quién no va a alegrarse si algo le sale gratis? Pero lo que mucha gente no sabe y parece que no lo comprende, Pablo lo añade. Sí, nos sale gratis, pero no olvides una cosa. Dios no estaba obligado a salvarnos. Aquí se habla de que nos salva por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y gracia quiere decir que no hay mérito ninguno de nuestra parte. Porque esto sería algo como lo tenemos en el mundo profesional, como el derecho a una propina. Bueno, esto es, yo nunca en mi vida he hecho un crucero ni pienso hacerlo. O sea, esto ya para mí sería más que un castigo que otra cosa. O sea, solamente pensar que estoy junto con 1.500 personas en un mismo barco sin la posibilidad de escapar, pues me volvería loco, ni regalado. Ahora, bueno, en eso podemos tener opiniones distintas, pero lo que sí que tengo entendido de gente que han hecho ese tipo de cosas, que normalmente la tripulación, o sea, los que te sirven en la mesa, lo que hacen tu cama, etcétera, 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 o sea, ya antes del viaje te cobran la propina. O sea, la propina no es lo que tú vas a comer, vas a un bar y le dejas, qué sé yo, un euro o más, bueno, ahí en el plato, eso depende de ti, o si no dejas nada, pues tampoco te van a fusilar, aunque te mire mal, pero esto es algo voluntario, ¿vale? Pero en este tipo de cruceros existe el derecho a la propina y eso se paga y se cobra. Bueno, entonces obviamente no es una propina, sino es un pago, así yo lo entiendo. así de sencillo, solamente que la propina no graba IVA, me imagino que por ahí andan las cosas. Pero bueno, en la salvación ocurre la misma cosa. Dios no está obligado, si queremos comparar la salvación con una propina, y sé que es una comparación muy osada, obviamente no hay derecho a ello. No hay derecho a ello. Dios se la da a quien Él quiera. Y esto es algo que Romanos está muy, muy claro en esto. Porque lo único que nos merecemos es irnos al infierno. Y perdón que lo diga así de claro, pero esto es lo que hay. Esto es lo que hay. Esto es la situación a la cual nos enfrentamos. De vez en cuando es bueno decir esto muy claramente. Pero ahora, la buena noticia es que ante esa factura tremenda que se había acumulado por las transgresiones y nuestros errores, que la Biblia llama pecados, Cristo llega y nos paga la cuenta. Ahí entra ese tema de la muerte de sustitución. No es que Dios haya hecho la vista gorda, de ninguna manera. Entonces, volvemos a la pregunta, ¿cómo un Dios justo puede justificar al pecador sin
quedarse como Dios injusto? Y la respuesta a la pregunta es porque otro pagó. En la economía, en las finanzas, hay una ley que también en nuestros días parece que la gente pues, no quiere saber nada de esto. Las deudas se pagan siempre. La pregunta es quién paga la deuda, ¿vale? Que se paga, esto es inevitable. Más tarde o temprano hay que pagar. Ahora, ¿quién paga el pato? Y nuestro pato lo pagó otro. Y eso es la razón por la cual Dios sigue siendo justo, pero aplica esa justicia que otro consiguió en nuestro lugar, en nuestra cuenta. De eso se trata. Es esta nuestra situación. Jesucristo llegó y Él pagó. Y Él no pagó solamente una vez. Su paga es suficiente para cubrir las deudas en las cuales incurrimos todos los días, hasta el final de nuestra vida. Cristo lo pagó todo, lo presente, lo pasado y lo futuro. Y no solamente esto, no solamente mantiene nuestra cuenta a cero, sino además nos ingresa en nuestra cuenta un saldo positivo todos los días. Eso se llama la justicia divina. Y esto significa redención. No solamente nos libera de nuestros deudores, sino también nos hace justo delante de Dios en el sentido positivo. Y además, y esto es lo bonito, como dice el refrán español, el que paga, ese manda. Y como Él ha pagado, pues es lógico que Él manda, ¿no te parece? Pues es exactamente lo que ocurre. No es que Él pague y nosotros mandamos, ¿no? No, esto no funciona ni en el refrán español ni en la Biblia, ¿vale? En ambas cosas no funciona. El que paga manda y Él pagó. Y por lo tanto tiene derecho a mandar en nuestra vida. Ahora la soberanía de nuestra vida está con Él, le pertenecemos por doble vía, porque en primer lugar es nuestro creador y en segundo lugar porque pagó el precio de nuestro pecado. Y ahora ocurre algo increíble. Ahora no hay más demanda legal contra nosotros, porque las deudas están pagadas. Somos, por lo tanto, declarados inocentes y libres. ¿Por nuestros méritos? No, de ninguna manera. Ni un meritito pequeño, ningún mérito, nada. No hemos movido ni un dedo para poder conseguir nuestra salvación. Únicamente la debemos a los méritos de Cristo. No hay otra forma. Ahora, después de hablar de nosotros y qué pasó con nosotros, ahora hablamos del que pagó, versículo 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Son varias cosas que quiero mencionar en este versículo 25. Bueno, son 4 cosas realmente. En primer lugar, las deudas siempre se pagan. Ahora, ¿quién pagó nuestras deudas? ¿Quién pagó el precio? Y la respuesta es Cristo. ¿Y por qué tenía que pagarlo? Primera razón, por la ira de Dios, porque Dios estaba enojado con nosotros. Y esto es algo que hoy en día, pues, hay cierta reticencia de decir esto. Y sin embargo, Pablo dijo claramente, estamos bajo la ira de Dios. Y por eso él usa la palabra propiciación, una palabra que hoy nos cuesta entenderlo un poco. Propiciación habla de que alguien fue ofendido de forma injusta y además esa persona está airado contra nosotros. Como el caso de Dios
es un enfado, para decirlo así, monumental. No cabe otra manera de expresarlo. No solamente estamos endeudados con Dios, es mucho peor. Estamos además bajo su ira. Y eso tiene que ver con su santidad, que es una cosa que muchas veces no se toma en cuenta lo suficiente. Lo pongo así, de esa manera, como la radioactividad nos mata, así nos mata la santidad de Dios porque no lo aguantamos. O sea, de la misma manera como tú no te puedes acercar a un lugar donde hay un elemento activo de uranio que se usa en una central nuclear, de la misma manera, tú no te puedes acercar a Dios sin que te mueras. Y esto es, si quieres así, una ley natural. No podemos aguantar la santidad de Dios porque somos personas inmundos. Lo único que sentiríamos es que nos quemamos. Y esto es la ira de Dios. Horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. Dios es como un fuego devorador. Y propiciación, esa palabra que Pablo usa aquí, significa que Jesús satisface las demandas legales de Dios. O sea, Dios tiene una causa pendiente y porque Dios lo hace, porque es santo, porque no puede tolerar lo que va en contra de su carácter. Y por eso él habla en esos términos. A Jesucristo Dios lo puso como propiciación. Esto quiere decir que cuando Él muere en la cruz, ¿te acuerdas cómo muere? Con ese grito horrible, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esto es el infierno. Y esto es lo que tú y yo deberíamos haber sufrido. Él lo sufre. El inocente por nosotros, que no éramos inocentes. El que no sabía de pecado por nosotros, que estamos metidos en el pecado hasta las cejas. En segundo lugar, Jesús paga el precio con su muerte. Literalmente se convierte en pecado por nosotros. Lo que es un hecho bíblico es que Él es el único que era capaz de ayudarnos, porque es el único que nunca había cometido ningún pecado. Y el único que podía haber hecho algo por nosotros no se ha quedado pasivamente en el cielo. Podría habernos mirado con los brazos cruzados. Y sin embargo, dejó el Padre, asumió una naturaleza humana, llegó a ser uno de nosotros, finalmente fue clavado en la cruz y finalmente fue convertido en pecado y murió. Y no porque estaba obligado de hacerlo, sino porque nos ama. Impresionante. Realmente palabras son inadecuadas para describir esto. Simplemente porque nos ama. Nos ama y nos ha amado en medio de nuestras rebeliones. Y todos conocemos las palabras de Isaías capítulo 53. Ahí dice literalmente que fue hecho pecado por nosotros. Y en este hecho, querido hermano, en este hecho descansamos. No hay otro hecho semejante. No hay otra persona que nos puede salvar. Y descansar en este hecho, esto se llama fe. Tercer lugar, Jesucristo era este sacrificio perfecto. Todavía estamos con el versículo 25, perdón. Era ese sacrificio perfecto. En su sangre, dice aquí.
La sangre representa la vida. Y esto era la única forma de atraernos a sí mismo. El inocente muere por los culpables. En cuarto lugar, su pago se aplica de forma retroactiva para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Es el momento cuando todos los pecados del Antiguo Testamento que fueron simplemente cubiertos, esos sacrificios de animales, cuando eso se activa y la sangre de Cristo de forma retroactiva se aplica a aquellos santos también del Antiguo Testamento y también hacia adelante, es que no hay otra forma de llegar al cielo sino por la sangre de Cristo. Y con esto llegamos hacia el versículo 26. Y vamos a considerar muy brevemente este hecho tremendo. Dios hace justo al pecador. Dios nos da a conocer su justicia. Este es el tema, este es el evangelio. La buena noticia ha sido puesta de manifiesto. Y ahora, queridos, tenemos la tarea, la sagrada obligación de proclamarlo. Y esto es una de las razones por que existe la iglesia. Columna y baluarte de la verdad. Si la iglesia, si el creyente se calla, ¿quién va a hablar de ese tema? Dios no había rebajado su justicia ni por un momento. Y por eso es la razón, porque Dios sigue siendo justo. Dios no ha hecho la vista gorda. Dios ha exigido el pleno pago de las demandas contra nosotros. Lo que pasa es que otro lo satisfizo, y esto era Jesucristo. La justicia fue hecha. La justicia de Cristo. Y esa justicia ahora tenemos a nuestra disposición. No hay otra cosa que debemos de predicar como mensaje de salvación. Y hay de nosotros si por alguna razón cambiamos este mensaje. Y había esa tentación a lo largo de 2000 años de historia de iglesia, de cambiar este mensaje. Y sin embargo no hay otro evangelio. Esto es el único. Cristo murió por mi pecador. Y eso es la razón, esto es lo que dije al inicio, lo que parecía imposible. De la misma manera como el barón Munchausen no se podía sacar de la coleta, nuestra salvación era una causa perdida. Parece que iba contra toda ley y contra la misma naturaleza del ser humano. Y sin embargo, el pecador llega a ser justo porque Cristo pagó nuestro precio. Esto es la economía divina. Hemos sido declarados justos y ahora podemos celebrar. Porque el problema más gordo y más grave de nuestras vidas ahora ha sido resuelto. Ahora podemos morir y vivir también mañana, que el lunes, que mucha gente odia los lunes. También un lunes por la mañana, incluso cuando llueve, que sé que en algunas zonas será la bienvenida a la lluvia, pero incluso cuando hace frío y cuando empieza otra semana y te vas a encontrar otra vez con tu jefe malhumorado o vete tú a saber lo que te espera mañana. Con esa verdad tú puedes vivir y puedes morir tranquilamente. Cristo está en mi favor. Porque la muerte para nosotros ahora significa vida. Y esto es un milagro y es una excelente noticia. ¿Qué te parece? Y ahora nos damos cuenta porque el evangelio se llama evangelio. Buena noticia. Es la mejor noticia, es lo mejor que nos puede haber pasado jamás. Y yo espero que si eres creyente, pues que valores este hecho.
y que jamás lo olvides. Lo que Dios ha hecho por ti, por su Hijo Jesucristo, que murió en tu lugar. Y aquellas personas que tal vez nos escuchen y todavía no han llegado a punto de celebrar este hecho, yo te quiero instar en este mismo momento que no dejes pasar esa oportunidad de encontrar paz con Dios. Porque Dios te ama profundamente y es la razón por la cual ha dado a su Hijo unigénito. Y yo te quiero implorar a que vengas a los pies de Cristo y encuentras paz con tu Creador por la sangre de Cristo. Vamos a orar. Señor nuestro Dios, queremos darte las gracias por estos versículos que nos demuestran de una forma impresionante el hecho de tu salvación. Gracias que esto es un hecho real para nosotros. Sí, en este mundo de guerras, de injusticias, de cosas horrendas, es una excelente noticia. Que pase lo que pase, tu salvación está por encima. Tú nos has abierto la entrada al cielo y esto nos hace felices y nos hace realmente dichosos en medio de un mundo que realmente parece que está cada vez peor. Pero te damos la gracia, Señor, que tu salvación no ha perdido ni un ápice de su efectividad. Y te doy las gracias que en este mismo momento se está salvando gente alrededor de la tierra, como ocurre todos los días. Gracias, Señor, que este evangelio es un evangelio poderoso y que el cielo no va a ser un sitio donde solamente hay 4 gatos. Habrá una gran multitud. Y te damos las gracias, Señor, que tú sigues recogiendo tus elegidos de los 4 vientos de la tierra, también en este mismo momento. Te damos las gracias, Señor, por eso en tu nombre. Amén.